Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Si es tu primera vez aquí, te invitamos a suscribirte, dejar tu me gusta y pulsar unirse para apoyar el canal. Tu participación nos permite seguir contando historias que encienden emociones y sacuden certezas. Hoy volvemos a encender las luces para escuchar, con calma y cercanía, lo que ocurrió cuando el brillo de la Riviera se encontró con una verdad sin maquillaje. En una noche donde la Croisette parecía un río de lentejuelas, cámaras y pasos medidos, hubo una imagen que se incrustó en la memoria de todo objetivo. Dos figuras que desde hace años habitan la imaginación del público turco, apareciendo juntas bajo la mirada implacable de Canes. Afra Sarıoğlu avanzó por la alfombra con un vestido tan oscuro como un cielo profundo, capaz de devorar la luz y regresarla en mil destellos. A su lado, Mert Ramazan Demir se movió con la serenidad estudiada de un protagonista que conoce su propia sombra, smoking perfecto, hombros firmes, cada gesto midiendo el impacto de un flash. Juntos formaban un cuadro que podría haber salido de la mente de un director obsesionado con los planos que detienen la respiración. Solo que este cuadro no estaba escrito en ningún guión. Era real, y por eso hacía que toda la parafernalia sonara repentina y peligrosamente hueca. Lo que empezó como una exhibición de compañerismo glamuroso transitó, a lo largo de la velada, hacia otro terreno. La postal perfecta se dio paso a un momento humano, sin filtros de relaciones públicas ni sonrisas ensayadas ni frases aprobadas por un equipo de comunicación. En un after más reservado, rodeados de nombres conocidos de la región y visitantes internacionales, Mert Ramazan Demir se acercó a Afra Sarıoğlu. Al principio fue un murmullo privado, una confidencia pequeña, de esas que suelen diluirse en las conversaciones de esquina donde la música amortigua las palabras. Pero la privacidad, ya se sabe, es una promesa que no siempre llega a destino, y el murmullo escaló hasta convertirse en una declaración que partió la sala en dos silencios distintos. Las palabras viajan. Se cuelan entre copas, cruzan miradas y alteran atmósferas. Una frase sencilla en su forma, abrumadora en su peso, se posó en el aire como un hecho que no necesitaba traducción. Todos entendieron, aunque pocos escucharan palabra por palabra. Afra, que horas antes había sido la calma hecha figura, dejó que la fachada se resquebrajara apenas. Una mano que roza la boca, un aliento que se acelera, una salida que se parece a retirarse a un mundo más pequeño. Las cámaras persiguieron la curva de su movimiento y atraparon el derrumbe del instante que todos querían amar. La red hizo lo demás, como siempre hace, amplificando, diseccionando, convirtiendo lo íntimo en moneda circulante. Lo posterior fue tan veloz como inevitable. Un hashtag brotó de la nada y, en minutos, llevaba consigo urgencia y compasión a partes iguales. Los fans se movilizaron, los amigos aconsejaron en privado, los opinadores levantaron teorías y las teorías buscaron dueños en cada medio disponible. En los días siguientes, los dos protagonistas de la noche se apartaron de alfombras y focos para refugiarse en una reserva de silencio. Y, sin embargo, el silencio rara vez clausura una historia. Casi siempre la enciende, invitando a que otros llenen el vacío con conjeturas, cronologías inventadas y diagnósticos que quizás jamás conocerán confirmación. Cuando Mert finalmente habló ante la prensa, lo hizo con una voz que no pedía aplausos ni repartía culpas. Pedía comprensión. Habló de un sentimiento guardado durante demasiado tiempo, de una contención que había empezado como prudencia y terminó como jaula. Dijo que el propio oficio de ser mirado le había enseñado a callar, y que esa noche, entre música, idiomas y luces, algo se había desbordado. Los medios internacionales solieron el titular en esa intimidad abierta y convirtieron la confesión en combustible para portadas. Hubo quienes lo celebraron como un acto de valentía, hubo quienes lo leyeron como un error de cálculo que salpicaría a ambos. Desde el círculo de Afra llegó una respuesta medida, casi doméstica en su tono. No había espectáculo allí, sino una ternura protegida por la discreción. Un ex que alguna vez compartió capítulos con ella se permitió unas palabras templadas, que cayeron como una brasa ya apagada, corteses, no agresivas, y sin embargo imposibles de separar del tejido de la opinión pública. Los lectores trocearon cada sílaba en busca de pistas, como si un acento escondido pudiera revelar el mapa completo de una historia oculta. Lo que atrapa no es solo la confesión en sí, porque declaraciones parecidas se quedan para siempre encerradas en casas donde nadie las registra. Lo hipnótico es el escenario y la inmediatez de las consecuencias. Cannes, ese lugar asociado a la perfección curada y a la invención cinematográfica, se convirtió sin querer en un anfiteatro de franqueza. He ahí la paradoja, un enclave diseñado para celebrar el artificio convirtiéndose en escenario de una escena fuera de guión, sostenida por el pulso de dos personas reales. Y con esa paradoja llegó una lección que muchos prefieren olvidar:
la verdad, por tardía que sea, no se queda quieta para siempre. En ausencia de comunicados y ruedas de prensa, los gestos empezaron a funcionar como frases. Una publicación de Mert en Instagram, en blanco y negro, de gesto pensativo, acompañada por una línea breve que sugería la imposibilidad de hablar y escuchar al mismo tiempo, se transformó en un lienzo para miles de interpretaciones. Afra, con respuestas discretas y un retiro físico hacia espacios más silenciosos, fue entendida por muchos como alguien que decide preservar su centro antes de que la marea lo invada todo. Lejos de ser una rendición, la soledad elegida apareció como un ajuste deliberado de prioridades, un inventario íntimo después de que la intimidad se volviera espectáculo. Las consecuencias prácticas nunca tardan. Los ojos de la industria observan cómo se mueven los termómetros del público, si las marcas esperan o se adelantan, si productores y directores prefieren distancia o estrechan filas. Para dos de los nombres más deseados del país, los relatos mediáticos no son solo ruido de fondo. Influyen en el reparto de los próximos proyectos, en campañas que ya estaban soñadas, en agendas que dependen del cariño de la audiencia. Aún así, incluso en un oficio que vive de apariencias, hay un consenso tercamente humano. La autenticidad, por incómoda que sea, tiene su propia gravedad. Productores, agentes y colegas rediseñan estrategias, sí, pero también se ven empujados a recordar la respuesta humana que se requiere cuando las emociones dejan de ser rumor y se vuelven materia visible. Y ahora te toca a ti. ¿Ves la declaración de Mert Ramazan Demir como un acto necesario, una manera de recuperar una verdad que se había quedado atrapada tras vitrinas, o la percibes como una puesta en escena que utilizó un escaparate internacional para ajustar una cuenta privada? ¿Crees que otra geografía, lejos de micrófonos y alfombras, habría cambiado el final de esa noche? Queremos leerte. Tus palabras no se pierden en el vacío. Aquí se recogen, se discuten y se convierten en el hilo que guía futuras historias. Antes de despedirnos, un recordatorio del equipo de escándalos de series turcas. Si este video te conmovió, dale me gusta, suscríbete y pulsa unirse para apoyar nuestro trabajo. Cada membresía nos ayuda a producir entregas más largas, a asegurar entrevistas exclusivas y a mantener la calidad de las narraciones que te gustan. Si quieres interactuar al instante, deja un comentario, ya sea una teoría bien armada, una crítica con fundamento o un gesto de empatía hacia quienes a veces quedan a merced del resplandor. Tu voz hace más ancho este lugar. Como ocurre con toda historia que trasciende a sus protagonistas para entrar en la conversación común, esta deja abiertas más preguntas de las que cierra. Nos invita a pensar en la ética de la confesión, en los límites del desempeño público, en las formas tiernas y a veces crueles en que el dolor privado se convierte en moneda social. Durante unas horas en Cannes, una verdad imprevista se mostró sin protección bajo las mismas luces diseñadas para favorecer. Si esa verdad se convertirá en una semilla para la reconexión o en el punto final de un capítulo, solo lo dirán el tiempo y las decisiones de quienes están en el centro. Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas. Tu presencia aquí importa. Cada comentario, cada like y cada membresía nos permite seguir contando historias que miran más allá del titular inmediato. Si te interesa un análisis más profundo, un repaso a cómo reaccionó la prensa internacional o una línea de tiempo detallada para un próximo episodio, dínoslo y lo traeremos. Hasta la siguiente historia. Cuídate, cuida a los tuyos y recuerda que detrás de cada reflector hay alguien cuya vida no cabe en un solo momento. Y sí, hay cosas que todavía resuenan mientras las cámaras ya miran a otra parte. Hay quienes aseguran que esa noche fue un espejo que devolvió a Mert Ramazan Demir la imagen de alguien cansado de postergar. Otros creen que Afra Saraoglu, al hacerse a un lado, mostró una fuerza distinta, esa que consiste en elegir el silencio como un refugio reparador. Entre ambos, en el lugar donde se cruzan el cariño, la presión, los contratos y las expectativas, quedó suspendida una pregunta que a veces es más fuerte que cualquier titular, que se debe al público y que se debe a uno mismo. Tal vez ese sea el verdadero corazón de lo sucedido en la Croisette, un corazón que late fuera del guión, que obliga a volver a lo básico en medio de una coreografía de lujo. Al final, el rumor del mar, más constante que cualquier flash, seguirá ahí cuando se apaguen los reflectores. Y ahí, en ese sonido que nadie puede convertir en tendencia, quizá ambos encuentren la forma más honesta de responderse, antes que al mundo, a sí mismos.